Primeras impresiones de Santiago de Chile. Todo el mundo te recomienda que no estés filmando afuera ni con el celular en la mano. Esta es mi calle favorita de Santiago. Por lo que vi hasta ahora, esta ciudad es un cambalache. Desde ya les anticipo que intentaron robarme en Santiago de Chile. Qué manera de arrancar el día, ¿eh? Hola gente, buen día, ¿cómo están? Seguimos en Santiago de Chile. Estamos justo enfrente al Teatro Municipal de Santiago. Y bueno, estoy esperando para hacer un walking tour, un free tour caminando por los principales atractivos del centro de Santiago. Y bueno, vine temprano porque no pude reservar y bueno, voy a preguntar a ver si se puede hacer el tour. Después les cuento. Yo no sé si esto es algo de todos los días o qué, pero hay banderas de Chile por todos lados. No solo en las plazas y en los edificios oficiales. Miren, allá arriba de la grúa hay una bandera de Chile. No sé si será porque hace poco fue la fiesta patria que se festejó, pero hay banderas por todos lados. Los autos pasan con banderitas, le ponen una bandera gigante arriba del capó de los autos. Muchísimas banderas de Chile. Voy a averiguar por qué. Caminando, no solo no me aceptaron en el tour, sino que directamente no se hizo. Qué manera de arrancar el día, ¿eh? Bueno, estoy yendo hasta el Mercado Central, a ver si está abierto hoy, domingo, a ver si podemos comer algo. Bueno, por el momento esta es mi calle favorita de Santiago, MacIver. Se robaron la G. Bueno, me encontré en el camino con la iglesia de la Merced. Vamos a ver qué tal está. Vamos a entrar. Debemos decir la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo. Bueno, no pude filmar mucho porque estaban en misa. Pasó un cole. Seguimos. Estamos caminando hacia la Plaza de Armas. Por lo que vi hasta ahora, esta ciudad es un cambalache. Bueno, llegamos finalmente al mercado. Estoy ahora en una parte que no hay mucha gente, así puedo hablar tranquilo. Y aprovecho y les cuento lo que me pasó ahí cruzando la Plaza de Armas, tomando la calle que viene hacia acá, hacia el mercado. Menos mal que ese huevón, el amigo chileno, me avisó que deje de grabar. Inmediatamente guardé el teléfono. Si bien venía con bastantes cuidados en la ciudad, porque todo el mundo te advierte. En fin, seguí caminando por esa calle muy concurrida y no sé, 40 metros más adelante pasa una persona corriendo, un alboroto y empiezan los gritos, policía, policía, carabinero, carabinero. Bueno, la cuestión que todo el mundo alertando que había habido un arrebato de un celular a una persona. En fin, hay que tener cuidado por esa zona. Bueno, les cuento un poquito del mercado, ¿sí? Bueno, hay pescados frescos, puestitos de comida para comer, bien económicos y también con un poquito más de nivel, un poquito de todo. Y bueno, todo el mundo te recomienda que no estés filmando afuera ni con el celular en la mano. La verdad, todo el mundo te transmite eso, de que es muy complicada la zona de la Plaza de Armas y el mercado acá afuera también. Pero bueno, acá adentro me dijeron que no hay problema, así que vamos a ver un poquito más. La verdad que esta parte del medio central del mercado, donde tienen la fuente, es muy antiguo, es muy pintoresco también. Tiene un montón de detalles que hablan de su antigüedad y de su historia.
Bueno, ¿qué tal, gente? Metemos un pequeño salto espacio-temporal, porque les voy a contar qué es lo que pasó después de almorzar en el mercado. Después de haber presenciado ese arrebato, ¿sí? Ahí cerquita de la Plaza de Armas, y que antes el amigo chileno me avisara de que no sea huevón y que deje de filmar con el celular, bueno, yo dije, ¿será tan así? Así que bueno, volví a tomar esa calle, sí, que es el Paseo Puente, y acercándome hacia la Plaza de Armas, bueno, le voy a contar la situación que me pasó. Pero sí, desde ya les anticipo que intentaron robarme en Santiago de Chile. Como medida de prevención, obviamente puse mi mochila delante en mi pecho, ya venía utilizándola así en la ciudad, y la mano en el bolsillo resguardando el celular. Y bueno, me aventuré, sabía que no iba a filmar, pero quería vivir la experiencia. Así que venía caminando ahí, muy campante, acercándome a la Plaza de Armas, y de repente aparece un muchacho, me sale de acá atrás, se me para enfrente y me dice: amigo, ¿te he manchado? A lo que yo respondo: ¿Ah, sí? y él me repite: ¿Te he manchado ahí? yo simplemente hago un gesto, bueno, y sigo caminando. Por suerte conocía el truco, sí, porque ya me lo han contado otros viajeros en otras oportunidades, esto de que por ahí te dicen que tenés manchado y cuando vos haces así, nada, te ayudan como a limpiarte, viene otro amigo, también te ayuda, y en esa limpieza te limpiaron la billetera, el celular o lo que tengas en la mochila. Y vos ni te enterás porque los tipos son muy buenos, de hecho viven de eso. O sea, son malos tipos, pero muy buenos haciendo su trabajo. Cuadras después yo me fijé, no tenía manchado ni nada, pero puede ser que en este tipo de engaños que te hacen de distracciones que crean para robarte, que realmente te manchen con mayonesa o ketchup o algo en algún momento y realmente tenés manchado y te pones a limpiar. Bueno, siempre hay un cómplice que ayuda en la limpieza y te limpia todo, ¿no? Mención especial para mi perrito, que estuvo ahí también prendido en la actuación en el patio de mi casa. Seguimos con el video, Santiago. Bueno, terminamos de almorzar un pescadito en el Mercado Central y nos vinimos acá cerquita de la Plaza de Armas, es la Fuente de Neptuno, ¿sí? Y ahora vamos a subir al Cerro de Santa Lucía, que está muy en el centro de Santiago. Hay muchas escalinatas, así que a ponerle energía. Bueno, vamos a subir las escalinatas del Castillo Hidalgo. Pareciera estar en bastante abandono. Vamos a ver qué hay. Hay una puerta de hierro. Bastante ornamentada. Bueno, aquí adentro otra escalera que no sé dónde va. Este fue un fuerte militar construido entre 1814 y 1817 en un lugar estratégico de la ciudad de Santiago, ya que estaba en un cerro y se podía tener una buena visión de toda la ciudad. En febrero de 1817 falleció el capitán Manuel Hidalgo, ¿sí? Que estaba bajo el mando de los granaderos a caballo del general San Martín, y al morir de forma heroica el capitán Hidalgo, bueno, el gobernador de aquel entonces, Bernardo O'Higgins, le puso su nombre, Manuel Hidalgo, a este castillo en su honor. Fíjense cómo está construido, ¿sí? Sobre piedras del mismo cerro, también piedras y ladrillos. Han aprovechado la base del cerro para construir este fuerte. Hacia allá vamos, el punto más alto. Bueno, hasta Charles Darwin estuvo acá. Así que un placer escalar esta colina rocosa. Fue el 27 de agosto de 1834 que Darwin estuvo acá. Vamos ahí arriba ahora. Huelén, ese era el nombre que daban los indígenas a este cerro, que en español significa dolor. Y en esos momentos, antes de la conquista, eran solo rocas y un peñón
sin ningún tipo de vegetación. Pero eso cambió en 1540, cuando Pedro de Valdivia, el conquistador, tomó este peñón y le cambió el nombre por Santa Lucía, que es el nombre que tiene actualmente. Luego construyeron el fuerte, la fortaleza, pero no fue hasta 1872 cuando el intendente Maquena decidió convertirlo en un espacio y un paseo público para toda la ciudad de Santiago. Bueno, estamos dejando atrás la terraza de Caupolicán, que es el nombre de un antiguo cacique araucano. Ese lugar era una fortaleza y guarda una estatua muy polémica que hizo un escultor de este cacique, del cacique Caupolicán. Resulta que no lo hizo parecido a los araucanos, lo hizo parecido a los indígenas norteamericanos. Y de hecho ganó un premio internacional esa estatua. Cosa de locos. Bueno, ya vamos bajando despacito, la verdad, muy lindo paseo. En 1 hora y media, 2 horas se lo recorre con tranquilidad. Hay algún kiosco para comer algo y tomar algo también. Y está bueno, es tranquilo, se escuchan los pajaritos, está en el centro de la ciudad de Santiago y es gratis, ¿eh? Muy lindo paseo para relajarse. Bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Suscríbanse, dejen un comentario, compartan. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Nos despedimos con estas calles del barrio Bellavista en Santiago de Chile.